Me da mucho gusto en esta ocasión estar acompañada por Agustín de Pavía Frías, a quien no solo conocí en la cátedra y fue uno de mis mejores alumnos, no de aprendizaje en el salón de clases, sino de vida, ¿no? Y ejemplo de vida, y con quien tengo el gusto de compartir este breve programa, sobre todo porque a raíz de la mesa de discusión que tuvimos sobre los derechos de las personas con discapacidad en la época de la pandemia, tuvimos la oportunidad de platicar algunos temas de inclusión que son de importancia y que, revisados a la luz de lo que hoy estamos viviendo todos, significan cambios estructurales y fundamentales en nuestras vidas y sobre todo en la manera como nos relacionamos y cómo creamos vínculos a partir primero de una cuarentena, pero también a partir de las necesidades derivadas del contagio y de la manera de evitarlo. Así es de que doy una muy cordial bienvenida a Agustín, quien en esta ocasión nos acompaña y nos va a explicar un proyecto que él, desde su muy particular punto de vista, nos va a desarrollar de tal manera que va a enriquecer con su perspectiva una visión de derechos humanos, pero también una visión de relaciones humanas en términos más amplios. Porque lo rico quizás de este encierro es el tener tiempo para reflexionar y el iniciar nuevos proyectos desde diferentes plataformas y diferentes maneras. Y creo que lo que hoy nos ofrece es algo que vale mucho la pena, así es de que vamos a platicar un poco con él sobre esto. Agustín, bienvenido. Me da muchísimo gusto saludarte, tenerte aquí y escuchar lo que tienes que decirnos, que es un proyecto nuevo y que yo recibo con mucho gusto. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias entre todos por esta invitación y precisamente poder identificar esta oportunidad de compartir más experiencias y ir construyendo este nuevo mundo mejor que antes de estas reflexiones que estamos realizando. Y muchas gracias por tus amables palabras de cómo nos conocimos y de mi persona. Muy bien. Fíjate, Agustín, que a mí me atrae mucho lo que tú propones por una razón. Cuando lo platicamos en la mesa y hablamos de las personas con discapacidad, por supuesto que el énfasis estaba puesto en el grupo de las personas con discapacidad y en la vulnerabilidad de su situación frente a la pandemia. Pero me doy cuenta que de ahí a ahora ha habido un enorme crecimiento en ti y en tu grupo para desarrollar una perspectiva como la que en ese momento mencionaste. Me explico. El hablar de la vulnerabilidad de un grupo y hablar de las condiciones especiales y quizás de los cuidados que este grupo requiere, dadas las circunstancias de contagio y dadas las dificultades para ingresar en un hospital, etcétera, nos concientiza de la inclusión que todos debemos de tener y de la corresponsabilidad en el sentido de ser solidarios y apoyar a las personas con discapacidad para minimizar las dificultades que de suyo sabemos tienen. Pero me parece que el proyecto que ahora inicias es un proyecto diferente, desde una óptica distinta, aunque en esencia es lo mismo. Tú en aquella ocasión defendiste que la mentalidad respecto de los grupos de las personas con discapacidad tiene que ser de inclusión, pero en el sentido de corresponsabilidad, que todos, como nos hicimos cargo las personas del Distrito Federal en la Ciudad de México, que
tuvimos muchas acciones y muchas actitudes de ayuda, de apoyo, de salvar vidas, de apoyar a las personas que ayudaban, etcétera. Esa misma mentalidad la pediste para las personas con discapacidad porque en el fondo tu argumentación estaba basada en un concepto de dignidad humana que a todos nos hermana. Y me parece que lo que hoy propones es un paso adelante, porque pienso que posicionándote tú en igualdad de circunstancias como cualquier persona, lo que propones, lo que estás viendo es una nueva necesidad de relaciones a partir de lo que la pandemia nos ha llevado a vivir. Y entonces, al respecto, me gustaría oír tu punto de vista y luego yo doy mi opinión. Sí, lo que estamos planteando, y tú también lo comentaste, que me conoces ya desde joven, desde que inicié mi carrera, y yo siempre he tenido esta actitud de ser incluyente. Yo siempre he sido así. Yo no sabía cómo se llamaba, más bien era como un deber ético, un deber moral, era una vocación. Y yo siempre predico con el ejemplo, actúo con el ejemplo. Hasta hace poco, cuando ya existía la Convención de Personas con Discapacidad, casi al final de la carrera, empecé a decir, ya puedo expresar lo que yo hago como soy en términos jurídicos, en términos ya de un discurso de inclusión. Pero realmente eso es poco, o sea, el derecho realmente no tiene tanta eficacia por lo técnico, sino por la dignidad y el valor propio. Y los ejemplos que doy, las soluciones que yo doy, ya es bajo una lógica mucho más concreta, pero realmente los ejemplos son para todos, porque yo no estoy hablando con abogados, yo estoy hablando con gente que quiere soluciones y yo sé que ya tengo esa habilidad de plantear soluciones que podemos aplicar a todos, porque todos tenemos la misma dignidad, los mismos derechos y debemos ser tratados iguales, reconociendo nuestras diferencias. No importa que lo que diga el derecho. Entonces, este es el planteamiento que estamos tratando de hacer aquí entre todos, que es, vamos a discutir los temas complejos, pero de un lenguaje sencillo, que se pueda identificar, que todos lo puedan utilizar. Claro, mi visión y lo que yo voy a tener como defecto o tecnicismo es de que yo voy a tener una visión jurídica, pero yo ya sé que yo puedo expresar algo jurídico, algo que es ético, algo correcto, porque está basado en derechos humanos e inclusión, pero lo puedo expresar en un término que cualquier persona, cualquier profesionista, cualquier individuo puede utilizarlo en términos de su vida real. Y con esos términos, cualquier profesionista lo puede aplicar en todos los ámbitos de vida. Entonces, no solamente decir porque es derecho, porque es discapacidad, sino porque es una solución justa para todos. Yo creo que no es un defecto verlo desde el punto de vista jurídico, Agustín. Quizás para algunas personas pueda sonar con un lenguaje no deseable porque no es entendible, pero me parece que tú has logrado incluso los términos jurídicos desmenuzarlos de tal manera que los manejas eres muy didáctico y lo manejas con mucha claridad. Cuando yo era joven e iba a elegir carrera, una de las razones por las cuales yo elegí derecho fue porque en el fondo a mí me daría la plataforma para poder comportarme y poder saber exactamente qué podía esperar de los demás, hasta dónde podía llegar o en dado caso que podía reivindicar. Y yo creo que todos, en el fondo, tendríamos que tener la básica formación jurídica en el sentido de conocer las reglas básicas del derecho y yo creo que lo que tú das es exactamente como un análisis muy sucinto y muy bien desarrollado de eso que a todos nos atañe por ser jurídico, pero dicho de una manera coloquial, de una manera que cualquiera puede entender, lo cual lo hace todavía más difícil y de gran valor. ¿Cuál es en realidad, Agustín, el mensaje que tú buscas dar? ¿O no hay mensaje? Finalmente, yo sé que tú actúas en congruencia, pero ¿de qué vas a hablar?
Yo voy a hablar de una sociedad incluyente, pero desde un término de vista, digamos, si estamos hablando de virtudes, de filosofía, de una sociedad justa, de una sociedad que actúa conforme a derecho, pero como los principios de justicia, ética, valor, corresponsabilidad. Cuando yo digo de que no voy a hablar en términos jurídicos, yo no te voy a decir la ruta jurídica, los papeles, con quién tienes que hacer las cosas. Yo te digo, así tienes que actuar. ¿Cómo lo vas a ejecutar? ¿Cómo te vas a defender? Cuando realmente la sociedad no dio de sí, no respetó tus derechos y si necesitas un abogado que te defienda, que es lo que está haciendo el jurista o el jurista que está defendiendo unas estructuras y está haciendo un plan de empresa y que tiene que dar las órdenes de cómo actúa la empresa, esa parte puede ser omisa porque es altamente técnica y sí lo sé y sí lo uso y sé que puedo aplicar, pero más bien yo quiero expresarle a toda la gente que va a trabajar en una empresa que sea incluyente, qué es ser una empresa incluyente, qué es ser una institución incluyente, qué es ser una sociedad incluyente, qué es ser una sociedad justa. Y también ahorita, con lo que vivimos del tiempo de las pandemias, es cómo utilizar la metodología, la perspectiva de inclusión de derechos humanos o una perspectiva de justicia social y de corresponsabilidad para resolver los problemas que estamos enfrentando actualmente. Porque quieras o no, toda la sociedad estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos saliendo adelante por la fuerza social que tenemos, por el compromiso social, por los pactos sociales. Cuando estamos hablando de la teoría del Estado y de las sociedades, desde todos se reunieron y empezamos a negociar, pactar, sacar ideas, y en esas ideas todos las aplicamos. Mágicamente, no era una votación, no era un proceso legal, legislativo, nada, ni político. Era algo intuitivo, automático. Y más o menos como tengo esa experiencia, ahorita estoy viendo ya con este cambio que hemos vivido todo el mundo y que vamos a vivir, ya sea 6 meses, un año, 2 años, con las consecuencias, es de, a ver, ¿cómo podemos expresarlo en un término ya no tan emocional y tan del impulso de la situación, sino hacerlo interiormente para que toda la persona se acuerde de lo que vivió y que actúe en congruencia hacia el futuro con la experiencia que adquirió y cambió su visión? Pero para eso les tengo que decir cómo tienen que pensar y corregir el pensamiento para que sea incluyente. Sí. O sea, según entiendo, lo que vas a hacer es aprovechar la experiencia y tu propia intuición para poner en blanco y negro aquello que como sociedad nos puede servir y en particular a las personas, sobre todo dentro de una corriente que ya se dejaba venir desde antes de crear sociedades justas desde una perspectiva ética y responsable, de responsabilidad social, y continuar con esa visión, pero ampliándola a una perspectiva, la tuya, que además es muy válida porque efectivamente tú conoces, a diferencia de muchos de nosotros, puntos de vista que nosotros quizás ni imaginamos y eso te da una visión muy particular y especial. Por otro lado, pienso que lo que ofreces es algo práctico, ¿no? Es algo que las personas en lo concreto, en la manera de establecer ahora su negocio, sus empresas, etcétera, van a poder saber cuál pudiera ser la mejor manera de relacionarse para obtener los resultados que ellos están pensando, pero sin perder de vista el ámbito más amplio social, que finalmente es lo valioso, ¿no? Yo creo que si como haces tú, todos nos pusiéramos a pensar en las repercusiones que en última instancia tienen nuestras acciones, ya sean en lo personal o colectivas, pues creo que podríamos tejer mejores sociedades y ser más responsables e incluyentes, ¿no? O sea, tu perspectiva de inclusión es una perspectiva que inicia desde lo más particular, pero que impacta hasta lo más general, ¿no? De la sociedad en general. Sí, por ejemplo, para que las personas que nos estén siguiendo a través de las redes sociales y estén viendo este video por las diversas redes,
Les pongo un ejemplo. La situación actual que vivimos era, todas las estructuras sociales tenían ciertas reglas que se llamaban normas y actuar y pactos sociales. Sí, pero nos obligaron a cambiar cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, realmente, antes lo hacíamos así, antes la regla funcionaba así, antes el derecho funcionaba así, nos sentíamos seguros. Realmente, actualmente no podemos hacer eso. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Es buscar las mejores prácticas, saber cuál era el cambio de situación, identificar qué era lo que teníamos que hacer para lograr los objetivos de educación, trabajo y vivir en sociedad con este contexto de que ya no tenemos contacto físico. Y después de tener esa parte de cuáles van a ser nuestras normas, valores y prácticas sociales identificadas, aceptadas, que normalmente podemos decir que serían como normas de derecho y no solamente lo que ya estaba establecido, como sociedad, cada uno nos comunicamos y los establecimos. El segundo aspecto, que sería el primer pilar de la inclusión. El segundo pilar de la inclusión es, bueno, ya sé lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer. Tenemos que tener un plan de acción, que normalmente es un plan de inclusión, de saber cómo coordinamos ahorita que todos tenemos actividades en casa, escuela, trabajo, tal, pues quieras o no, ya nos estamos coordinando en las mañanas. Si sabes que tienes niños en casa, normalmente dices, te mando mensajes, te mando la información, pero no espero una reacción, no espero una reunión en esa hora. Pero ya en la noche, cuando están en otras actividades, ya los niños haciendo su tarea o cualquier otra cosa, normalmente las personas con responsabilidades familiares empiezan a hacer su trabajo de tal. Y en la noche pueden hacer su trabajo otra vez de familia. Y naturalmente fue una coordinación y un plan que hemos hecho. Y cuando ese plan no funciona y no sabemos si funcionan los indicadores y vamos haciendo los ajustes, después tenemos el otro plan, que es cómo mediamos los conflictos. Porque actualmente pedirle a la persona que decía, tienes que trabajar en la mañana en saber, tengo a mis hijos y les estoy dando clases. ¿Cómo quieres que negocie en la escala de valores el trabajo, la responsabilidad, hablar con amigos o hablar con mi familia y la responsabilidad de los hijos? Obviamente sabíamos, los hijos van a ir primero, no hay manera, tienes que estar ahí, por más que quieras estar supervisando. Entonces era el pacto, ok, cambiemos el horario de cómo hacemos las cosas, cambiemos las responsabilidades. Y poco a poco, así fue un pacto. Actualmente lo que era el conflicto. Según la ley, tú tienes que prestar el servicio de educación y yo te lo tengo que pagar. Pero como yo estoy haciendo mucho del trabajo, no quiero pagar a los maestros. Y ya las escuelas están en bancarrota. Dice, a ver, espérense. Esa lógica clásica, contractual de la sociedad, no está funcionando. Realmente, sí necesitamos a los maestros porque tienen esa experiencia, tienen habilidades que no. Y una gran parte de lo que hacían los maestros era supervisar. A lo mejor esa parte no la tenían, pero ya están aprendiendo a utilizar las dinámicas, a tener otras dinámicas donde no requieras una supervisión de los alumnos y es de la máquina, el video mismo los va a mantener entretenidos 2-3 horas para que los demás puedan hacer otras actividades, pero poco a poco. Pero es el maestro, el educando, que tiene esas habilidades de ya saber a distancia cómo hacerle. Y por eso le estás pagando para que él te dirija. Y el otro aspecto es que quiero que el maestro esté ahí todo el tiempo. ¿Cómo voy a estar vigilando a 50 pantallas? No puedo estar vigilando a 50 pantallas. O sea, y era un pacto normal. Entonces, ¿cómo hicimos los 3 pilares de la inclusión? Oye, el contrato de cómo está la escuela no funciona. ¿Cuál es el plan? Hicimos un plan. No está funcionando y tenemos que ver cómo lo tuvimos que volver a hacer en un pacto. Y realmente lo que hicimos tanto en la escuela, lo hicimos con una lógica de inclusión. Eso es lo que yo identifico como los 3 pilares. Identificamos el valor, las normas. 2, hicimos un plan. 3, sabemos que ese plan teníamos indicadores para ver si nos salía, lo resolvimos. Esos son los pilares básicos. Si ya estás hablando de una empresa de inclusión o son los pilares básicos de un Estado, si él tiene un plan de inclusión. Ese es el aspecto jurídico, esa es la lógica jurídica, pero son de esas cosas básicas de, a ver, para hacer esto tienes que hacer estas 3 cosas que se llaman los 3 pilares de la inclusión o los 3 pilares de un plan de derechos humanos. Es así de sencillo
las sugerencias que vamos a dar y posiblemente al final sí les puedo decir lo que estábamos viendo para que vean el marco conceptual, filosófico, normativo, es esto, pero explicado de manera mucho más sencillo. Les puedo explicar en 10 horas todo el aspecto ya técnico de esos aspectos, pero realmente esto es una charla. Pues yo pienso que eso va a ayudar a muchas personas, Agustín, y felicito el proyecto y le deseo mucho éxito porque pienso que a todos la pandemia nos agarró desprevenidos y nos pega en aspectos, como tú bien has dicho, que son fundamentales y que hay que replantear de origen, ¿no? La educación es uno básico porque de eso dependen las futuras generaciones y también, como dijiste, no, esto no es cuestión de 1 o 2 meses, esto va bastante para largo, entonces, y no sabemos cuánto. Entonces, yo creo que todos los materiales que se nos puedan aportar y que nos den una visión diferente, que nos permita analizar lo que sucedió o lo que tenemos que solucionar, pues yo creo que es muy útil. Así es de que pienso que les auguro muy larga vida y les auguro mucho éxito. Y no sé si haya algo más que quieras agregar, Agustín, algo de que nos dijeras acerca de cuándo lo van a hacer, si tienen un día en especial o cómo lo están planeando. Lo estamos planeando con la estructura básica de difusión que ya teníamos entre todos. Uh -huh. Esta vez, como ya es mucho más ejemplificativo y concreto y más hacia una charla, pero van a recibir reglas básicas, algo básico, también vamos a utilizar videos, datos, o sea, ya no es un diálogo entre personas, sino más bien es una cápsula de tips básicos, de enseñanza, de experiencia. Entonces estamos utilizando más los medios de la tecnología para que sea más ameno para todas las personas que lo vean. Pues me consta que tus materiales son extraordinariamente buenos, Agustín, así es de que de verdad les deseo muchísimo éxito y a todos los invito a que sigan estas cápsulas porque efectivamente el material que se va a ofrecer es de gran valor y Agustín es una persona muy seria en su trabajo y creo que nos va a compartir cosas muy interesantes. Agustín, agradezco mucho tu participación en este proyecto cuya única finalidad es ayudar y hacerlo de una manera generosa, de una manera amplia, pero desde una perspectiva incluyente, Agustín. La primera que alabo y que felicito tu labor soy yo, porque creo que personas como tú hay pocas y sobre todo que eres un gran luchador con una voz cada vez más potente. Pero lo que más admiro de ti es la brillantez y la profundidad de no solo de tu conocimiento, sino también de tus principios, Agustín. Yo pienso que en la vida no es un camino fácil, el camino recto, pero sí pienso que nos lleva a un lugar seguro. Así es de que agradezco muchísimo a Agustín, bienvenido el proyecto y cuenten con mi apoyo siempre y mi ayuda incondicional para que esto se desarrolle de la mejor manera. Y muchas gracias, Agustín. No, y agradezco este proyecto porque hacer actividades solo no es una actividad social. Si no estaría el apoyo de entre todos, el espacio y saber con qué calidad, con qué conducción se puede hacer y con qué periodicidad. Y precisamente con el efecto de que se conozca todo, para que todos entendamos, nos comuniquemos y podemos lograr cosas, yo no podría hacer esto ni tendría la facilidad ni la confianza de hacer esto. Pues muchas gracias, Agustín, porque entre todos lo hacemos exactamente así, entre todos. Y agradezco a ustedes por acompañarnos. Son los que le dan sentido a esta labor que inició de la nada, pero que tiene una fuerza interior importante y sobre todo que está pensada también para ustedes.
Agradezco de manera especial a Guillermo García Naranjo Ursáiz, quien nos apoya en la parte de la producción del programa y en muchas cosas más, y a las personas que nos apoyan también con la interpretación de señas. Y los invitamos a este nuevo programa de Entre Todos, que está relacionado y que tiene como principio fundamental la inclusión. Ojalá que podamos cambiar la mentalidad hacia una mentalidad más solidaria e incluyente. Muchas gracias y te esperamos.